Listo. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este webinar donde lo que queremos es sembrar una semilla de una oportunidad de cómo realmente aumentar tus ventas de manera efectiva. Soy José Gabriel Cronenberg, vicepresidente comercial de Leal. Tengo más de 10 años de experiencia en ventas, tanto B2C como B2B. He trabajado en diferentes industrias, automotriz, publicitaria, eventos, productos y servicios tecnológicos, entre otras. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, he sido caracterizado por apasionarme por el desarrollo de relaciones comerciales sólidas, basadas principalmente en el conocimiento profundo del cliente. Conversando constantemente con clientes y con amistades en Colombia, siempre escucho sobre la realidad de los negocios y me cuesta darme cuenta de que la realidad de estos negocios es que las ventas cada día son un dolor de cabeza más grande para los dueños de los negocios y que algo que yo he visto a lo largo de mi experiencia, que es la dificultad en hacer que un cliente regrese una segunda vez, es algo constante. Es algo que hemos visto en diferentes encuestas desde antes del 2015 hasta la fecha, donde pues vemos que entre el 60 y 80% de los clientes no regresan una segunda vez, donde hace 5 horas en algo estaba publicando que el 84% de los empresarios en Colombia han afirmado que febrero de este año vendieron igual o menos que el año pasado y están catalogándolo como uno de los peores febreros en los últimos 7 años. Y a esto le sumamos adicional el tema de la inflación acumulada, que al 2023 cerró en un 9.3%. Parecería que todo está perdido, pero la realidad es otra. No todo está perdido, es cierto. Los clientes quieren comprar lo mismo sin gastar más, ¿sí? Pero también es cierto que las crisis no son algo nuevo. Vamos a profundizar un poco más. Si nosotros nos vamos a la historia y vamos a la época de la Gran Depresión, podemos hablar de Betty Crocker, que seguramente algunos de ustedes la conocerán por los pasteles que hemos hecho más de alguna vez en casa. Para diferenciarse ella ante una economía tan golpeada, empezó a poner los box tops donde tú recortabas de la caja numeritos, los ibas acumulando, esos eran como cupones, y luego por correo físico, sin tecnología por supuesto, los enviabas a las oficinas de Betty Crocker y Betty Crocker te mandaba después una espátula, un libro de cocina, un cucharón, algún instrumento. Y esto le permitió a ella mantener cercanía con sus clientes y lograr hacer que siguieran prefiriéndola a ella sobre la competencia, diferenciándose más allá de solo por precio. Más cerca de eso, en los 80s, con la crisis económica, las aerolíneas sufren un revés. La pobreza había subido muchísimo y para diferenciarse crean los programas de viajeros frecuentes. Programas que llegaron a tener tal valor por la información que estaban consolidando que llegaron incluso a valer más que la propia aerolínea. Pensemos más cerca, que le podemos creer que esto solamente es para empresas grandes. En la época de los 90s se pusieron de moda las tarjetitas de sellitos, estampitas, que lo que buscaban era garantizar que un cliente tuviera un valor en el tiempo más alto, haciendo lo que viniera más veces con nosotros. Y si lo queremos ver todavía más cerca, podemos hablar de la burbuja inmobiliaria en 2007-2008, donde Starbucks estuvo a punto de desaparecer. No obstante, lanzan su programa de fidelización, que para el 2019 ya le atribuían hasta un 40% de sus ventas totales. Parecería que lo único que estaba pasando es que los comercios estaban separados de sus clientes. Y cada uno de estos comercios, de estas estrategias, lo que buscó es acercar más al cliente con la marca. Las crisis no son algo nuevo o algo aislado, son algo constante, tan constante como la oportunidad que representa. Para alinearnos y estar todos en sintonías de un contexto, quiero establecer la ecuación de ingresos, porque si hablamos de venta podemos querer
hablar de 1000 estrategias, iniciativas, etcétera, pero al hablar de la ecuación de ingresos es una única, y esa es la multiplicación de 3 variables. Tu base de clientes por la frecuencia, por el ticket promedio. Y eso es los ingresos que tiene tu negocio. Partiendo de esa premisa, tenemos dos caminos macros donde podríamos profundizar para aumentar nuestras ventas. Por un lado, podemos estar pensando en clientes nuevos, ¿sí? Lo que hace la mayoría de empresas. Y por otro lado, podríamos pensar en cómo incrementar las ventas a través del conocimiento o el desarrollo de nuestros clientes actuales. Profundicemos un poco más. Cuando nosotros hablamos de clientes nuevos, lo primero que se nos viene a la mente es Facebook, redes sociales, invertir plata, mercadeo, hacer cosas distintas, requieren dedicación de tiempo para ponernos creativos y hacer este efecto de atracción para sobresalir. Algo cada vez más difícil en un mundo donde hay tantos canales y tantos medios, versus cuando pensamos en los clientes actuales, pues yo puedo hacerte que regreses con el mismo producto, generándote algún gancho, o lanzando un producto complementario o algo que quiera enriquecer tu experiencia y que te haga que quieras venir más veces o que me gastes más. No estoy diciendo que uno sea excluyente al otro, los dos caminos son buenos, pero hay uno que te ayuda realmente a aumentar tus ventas de manera efectiva. Si entramos todavía a más detalle, cuando hablamos del primer camino y hablamos de los clientes nuevos, lo que vamos a ver es que tengo que estar pensando en cómo voy a generar tráfico a mi punto de venta. Vamos a hablar específicamente de físico. Un perifoneo, un volanteo, impresión publicitaria, material POP, una imagen corporativa que llame la atención, una experiencia que invite a alguien que va de paso a venir hacia mi lugar, o apalancarme en influenciadores, que ojo, no es tan sencillo como agarrar personas que tienen muchos seguidores o muchos likes en redes sociales, sino un perfil concreto que haga fin con tu marca y que verdaderamente su contenido no vaya a caer en lo genérico, que se vaya a diferenciar. Pero más importante aún, que no nos vaya a llenar de likes, porque de eso no vivimos, sino que verdaderamente implique una conversión, que sean influenciadores realmente capaces de influir en la decisión de un cliente y no únicamente un medio de comunicación. Ese es un trabajo muy difícil y muy importante de saber hacer a la hora de elegir un influenciador. Pero no basta con eso. Tenemos que tener presencia en redes sociales, algunos incluso en medios impresos o en medios tradicionales como televisión, radio o algunos otros medios. Y esto implica entender mucho sobre audiencias, publicidad, pero sobre todo la inversión de grandes presupuestos y resultados que no necesariamente vienen con la rapidez esperada. Adicional a esto, muchas de estas acciones son muy complejas de medir y por ende llegan a ser más consideradas como un gasto que como una inversión, porque es muy difícil realmente medir su retorno. Entonces, podemos concluir que realmente llegar a pensar en un cliente nuevo primero es de 5 a 7 veces más costoso que mantener a un cliente actual. Y esto asociado a un tema de mercadeo y el costo de generar esa venta. Pero adicional a eso, la falta de enfoque en tus clientes actuales te te puede descuidar de la atención a ellos y eso genera insatisfacción y genera una pérdida de ventas en consecuencia, ¿sí? Un cliente que no se siente realmente valorado es mucho más propenso a comprar en la competencia. Yo me pongo a pensar en algunos parques o en algunas calles en las que yo he pasado en Bogotá, por ejemplo, y en la misma cuadra hay dos, tres cafés, hay dos, tres farmacias, hay tres, cuatro de la misma categoría. ¿Cuál es ese diferenciador? Pongamos un ejemplo, una sanguchería. Si yo tengo dos sangucherías, una al lado del otro, que venden exactamente lo mismo, suplen la misma necesidad y es el mismo precio, ¿por qué habría de elegir una o la otra? Es más, mi sentido común sería probar ahora esta y mañana probar la otra. ¿Por qué habría de ir siempre a la misma? ¿Cómo puedo empezar yo a sembrar esa semilla para construir una relación entre mi cliente y mi marca?
¿sí? En conclusión, cuando hablamos de clientes nuevos, estamos afectando una de las variables, base de clientes, ¿sí? Eso es lo que yo afecto cuando estoy buscando un cliente nuevo. No obstante, si empezamos a pensar en la segunda vía, empezamos a pensar en cómo desarrollar a mis clientes actuales, a lo que yo voy a estar realmente impactando, no solamente es mi base de clientes, sino que lo que voy a hacer es que cada cliente nuevo que venga no caiga en saco roto, sino que yo lo pueda empezar a desarrollar multiplicándole su frecuencia y o su ticket promedio, lo cual se va a terminar reflejando en ventas. Cuando hablamos de un cliente recurrente, es mucho más fácil o propenso a comprarme de nuevo o comprarme incluso más, porque ya están familiarizados con mi negocio. Ya hay un vínculo, ya hay una razón, hay una base de la relación. Y entre más sólida sea esa relación que yo pueda llegar a construir, más oportunidad de negocio genera. A mí me encanta el caso de Starbucks porque si nos ponemos a pensar, ellos fueron los que empezaron mucho con esto de cuál es su nombre para ponerle la bebida y que después decían José Gabriel, caramel macchiato grande 20 y lo que fuera. En lugar de decirte orden 50, orden 42, dejábamos de ser un número para esa empresa y éramos una persona. Y ese tipo de relación es lo que ha hecho que Starbucks se convirtiera en una experiencia y que muchas veces estemos dispuestos a pagar más por esa experiencia, que no necesariamente quiere decir que sea el mejor producto. No puedo decir una cosa o la otra, pero sí te puedo decir que estás pagando por una experiencia. Además de eso, si nos ponemos a pensar, es mucho más barato hacer que un cliente que yo ya conozco venga nuevamente a estar buscando solamente que vengan clientes nuevos. Y esto no solamente hace que aumente pues, la oportunidad de frecuencia, sino también el ticket de compra. Y esto no lo digo yo. De acuerdo a un estudio de B-Advisory, los clientes recurrentes gastan hasta un 67 promedio, 67% en promedio más que los clientes nuevos. Y no solo eso, el 43% de los consumidores encuestados por Nielsen dicen que prefieren las marcas que los incentivan con descuentos o beneficios en el consumo. Esto quiere decir que cada vez estamos más abiertos a querer generar relaciones nosotros como usuarios con las marcas y que realmente el desarrollar a mis clientes actuales se va a traducir en un incremento a mi rentabilidad. La pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo puedo implementarlo? Hace algunos años esto parecía algo realmente solo para empresas grandes o tenía que tener no una ni dos herramientas, sino muchísimas herramientas para poderlo hacer. Pero la realidad es que la tecnología ha avanzado tanto y ha democratizado el acceso a la misma que ahora podemos hacer muchas cosas tan sofisticadas o tecnológicas como querramos. No obstante, algo que hemos visto con Leal en estos más de 7 años de experiencia que tenemos ayudando a crecer a más de 500 marcas, es que con tú construir una base de datos que sea real, base de datos, no un listado de nombres, sino una base de datos que sea ordenada y que tenga contactabilidad, tú puedes perfectamente cambiar de una sucursal a otra sin tener que empezar de cero. Hemos tenido casos donde clientes han cambiado su ubicación y en lugar de arrancar de cero con su base, teniendo una base contactable, han logrado que desde el día uno estén recibiendo clientes recurrentes que ya venían de la experiencia previa. Cuando hablamos de experiencia en el servicio, yo se los decía antes, por ejemplo, en el mismo caso de la sanguchería. ¿Qué pasaría si una de las sangucherías, cuando llegué a comprar, me hubiera preguntado mi nombre y la siguiente vez que voy pasando me diga, don José, ¿no va a pasar por su sándwich? Es algo que yo me sorprendería, es un efecto wow. Es algo que me generaría un interés por regresar a esa sanguchería. Lo mismo hemos descubierto nosotros. Hace poco estábamos también haciendo un ejercicio con unos clientes precisamente en Bogotá, donde estábamos sorprendiendo a sus clientes entregándoles un bono para su próxima compra. La reacción de los clientes fue sumamente sorprendente y gratamente agradable. Tuvimos comentarios de clientes que decían, no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me dio algo en mi primera compra. Estamos cada vez más abiertos
a dejarnos sorprender por las marcas. Y muy pocas marcas lo están haciendo. Al empezar a construir nosotros relaciones con los clientes, empezamos realmente a sorprender a los clientes. Otra cosa que tú puedes hacer es empezar a personalizar cada vez más tu mercadeo. Un ejemplo tan sencillo, yo voy siempre al mismo pet shop y siempre estoy comprando alimento para gatos. Y el pet shop me sacó mi correo, yo le doy mi correo, mi información, pero todo el tiempo me pasa mandando promociones para perros. A mí ese correo se me está convirtiendo en un spam y no en un valor. Y no es porque el correo sea malo, es porque el uso que le estamos dando no es el adecuado. Si a mí esa marca me empezara a enviar productos para gatos, por ejemplo, seguramente me generaría valor, me generaría afinidad con la marca. Entonces lo importante no está en tener solamente el canal, sino en verdaderamente tener la información y el conocimiento de tu cliente para poder personalizar esa información. Nosotros en Leal nos hemos dado cuenta que cuando tú haces campañas verdaderamente bien segmentadas, puedes llegar a ser 3 o hasta 4 veces más efectivo que un mensaje masivo normal. Adicional a eso, están los programas de fidelización, que ya vimos que puede ser algo desde un programa como el de viajeros frecuentes, que son millas y puntos que vas acumulando a lo largo de la vida, o puede ser algo tan sencillo como una tarjetita de fidelización con estampitas y sellos, puede ser un bono inmediato para tu próxima compra, puede ser cualquier tipo de beneficio o estímulo que busque verdaderamente desarrollar a tu cliente. Esa es únicamente la moneda de cambio al final, porque lo que importa no es el beneficio nada más que le estás dando, sino todo lo que obtienes de insight sobre tu cliente que te va a permitir hablarle de manera en que le generes valor. Y no basta hoy en día solo con que estemos conociendo al cliente, no basta con entender quién es y qué me está comprando. Hay que entender cómo está viviendo esa experiencia el cliente y escuchar verdaderamente lo que pasa luego de cada una de esas transacciones. Tengo muy presente el caso de un cliente puntualmente aquí en Guatemala, donde yo estoy ahora mismo, que nos llama y dice, mira, voy a dar de baja esta sucursal, la estoy cambiando, no sé qué ha pasado realmente, hemos hecho todo y vamos a tener que darle de baja porque no levanta las ventas. Y en el afán de ver cómo poder apoyarle, le recordamos que él con nosotros tiene una herramienta donde él estaba escuchando a su cliente cada vez que transaccionaba y acumulaba sus puntos. ¿Qué pasó con esto? Es que cuando él llega y revisa los resultados de estas encuestas, se da cuenta de un factor común. Había muchos clientes de hacía meses atrás que se estaban quejando por un tema de seguridad en su parqueo. El problema que él estaba teniendo no era su marca o su restaurante, era un tema de percepción de seguridad en el punto de venta. Él tenía ya la herramienta, no la estaba usando. Sin embargo, al ver esto, hicieron un refuerzo en el tema de seguridad, lo comunicaron nuevamente a sus clientes, aquí la importancia de tener una base que sea contactable. Y no te voy a decir que empezaron a vender nuevamente lo mismo, pero sí dieron un giro y empezaron nuevamente a levantar sus ventas. Entonces es muy importante que estemos escuchando al cliente y que no solamente estemos tomando decisiones en base a percepción, sino en base a un conocimiento profundo. ¿Por qué voy a invertir en mejorar la iluminación del lugar si de pronto lo que le hace falta al cliente es aire acondicionado? ¿O por qué voy a invertir en el aire acondicionado si de pronto es la silla? ¿Cómo puedo entender qué es lo que quiere mi cliente para que regrese más a mí? También es una de las acciones que tú puedes hacer para poder desarrollar a tus clientes. Pero sobre todo lo que es importante es que te mantengas en contacto con tus clientes. Redes sociales, correo, mensajes de texto, WhatsApp, diferentes canales, pero que mantengas ese contacto con tus clientes. Es importante que cada cliente que llegue se vuelva parte de tu negocio y no en una oportunidad que tiene un 80% de probabilidades de no regresar. Por eso es que decimos que desarrollar a los clientes actuales es la estrategia más efectiva y rentable para hacer crecer tu negocio. En más de 7 años ayudando a crecer marcas, nosotros con Leal nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en categorías como panadería y repostería, hemos llegado a aumentar en más de un 25% las ventas de los negocios a través de diferentes estrategias
de fidelización o de desarrollo de sus clientes actuales. En el sector de restaurantes, el sector alimenticio más general, hemos llegado a un aumento de arriba del 35%, impactado principalmente en la frecuencia, no en el ticket. Y al hablar de retail, hemos llegado al punto de estar generando ventas incrementales o aumentar su volumen de ventas en un 47% en Colombia. Estos datos son datos reales de lo que han logrado marcas que ya se han enfocado y preocupado por empezar a desarrollar a sus clientes actuales. Realmente, vender más en tu negocio no es cuestión de crisis o de las circunstancias, es cuestión de tu enfoque, es cuestión de dónde está realmente tu tiro. Nosotros en Leal, como se los decía, tenemos más de 7 años en el mercado, ayudando a crecer a más de 500 marcas de 14 diferentes industrias. Marcas desde un punto de venta hasta 500 puntos de venta o más. Y a todas les hemos ayudado a generar valor, impulsando el crecimiento de sus negocios a través de la tecnología. Espero que este mensaje haya sido de agrado para ti, que te haya sembrado esa espina de querer conocer cómo puedes empezar a desarrollar más a tus clientes actuales. Y el día de mañana estarás recibiendo un correo con una recapitulación de lo que hemos conversado en este día y un link para que si quieres que conversemos más al respecto y que podamos evaluar oportunidades de cómo ayudarte a crecer en tu negocio, nos puedas agendar un espacio. Muchas gracias.